¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué bonito este granny. Tiene mucho relieve, es precioso. Para un suéter divino, súper delicado. Está tejido con una lana muy finita, pero puede ser hilo de algodón también. Escalado, así que si se quieren hacer un suéter de media estación con hilo de algodón, viene perfecto. Miren qué bonito. Y si lo quieren hacer con lana, un caladito siempre queda súper delicado para el invierno. Abajo con una camisetita, una remera. Miren qué belleza la forma que tiene. Es muy fácil de hacer y con mucho relieve. Yo utilicé dos colores. Ahora voy a combinar este color manteca con el mismo color de fondo, que es no sé, es un color raro porque es como un bisón, así, creo que se llama así este color. Es un marroncito medio grisáceo, muy lindo. Entonces, agujita finita porque la hebra es finita. Obviamente que si lo quieren tejer con un hilado más grueso lo pueden hacer. Obviamente va a ser más grande. Los calados por ahí no se pronuncien tanto porque al ser la lana o un hilado más grueso siempre es como que queda como más acolchadito y los calados por ahí no se noten tanto, pero es muy bonito, ideal para hacer chal también. Miren qué bonito para hacer un chal. Bueno, vamos a empezar con un anillo mágico. Es muy simple de realizar y la verdad vistoso, muy vistoso. Yo combino colores para que ustedes vayan viendo. Lo pueden hacer también con un solo color. No hace falta que tengan combinación de colores porque al tener tanto trabajo, tanto relieve, sigue siendo vistoso aún. Vamos a hacer un anillito mágico. Estoy tejiendo con una aguja número 3, pero puede ser un 2, 2 y medio, las agujas de acero. Ya saben ustedes que también depende del hilado y también la presión o la tensión que uno emplea para tejer. En este anillito voy a tejer varetas. Entonces, ahí voy a tejer mi primer vareta, vuelvo a tejer una vareta y ahora un arco de 3 cadenas. Otra vez un grupo de 2 varetas, un arco de 3 cadenas y así hasta terminar estos 4 grupitos de varetas. Voy por el último grupo y ya cerramos este anillo bien ajustadito ahí y terminamos este último arco con una vareta para ubicarnos en el medio del arco, así, ¿ven? Ahí está. Ahora, con el mismo color voy a continuar tejiendo. Levanto una primera vareta y otra vez dentro del arco tejo otra vareta. Ahí. Voy a hacer una cadenita al aire. Voy a tejer una vareta, pero miren dónde la voy a tomar. Entre medio de estas dos. Ahí. Paso por debajo y desde aquí sujeto esta vareta. Cadenita al aire y en el arco vuelvo a tejer un grupo de 2 varetas. Ahí. Un arco de 3 cadenas. Y en el mismo arco vuelvo a tejer ese grupo de 2 varetas. O sea que vamos a repetir este mismo movimiento que hicimos aquí. Una cadena al aire, una vareta que la vamos a tomar entre medio de estas dos. Una cadena al aire y otra vez esos 2 grupitos que irían en esta esquina. Primer grupo, 3 cadenas, segundo grupo. Bien, ahí me voy a detener para mostrarles cómo tiene que ir quedando. Hasta ahora viene plano, pero en esta hilera que viene ya empezamos con los relieves. Me quedo a terminar hasta dar toda la vuelta. Acá llegué a la última esquinita, volvemos a cerrar con una vareta. Siempre estas esquinitas las voy a cerrar así con una vareta para quedar ubicada en el medio. Siempre queda mejor que si hacemos las varetas en los laterales.
Vuelvo a cargar aquí 2 varetas, este grupo de 2. Ahí. Y comenzamos con los relieves. Entonces, voy a tomar estas 2 varetas, con 2 varetas en relieve. Tomo la lazada, vengo por detrás, tejo la primera vareta y otra vez por detrás, tejo la segunda vareta. Ahí. Una cadenita al aire y aquí voy a tejer un punto en relieve pero por delante y punto bajo, ya no es vareta. Entonces, cadenita al aire, abrazo esta vareta y tejo el punto bajo. Ahí, cadenita al aire y repetimos este movimiento. Tomo esta vareta en relieve por detrás, la de al lado en relieve por detrás y completo estos 2 grupos de las esquinas. Ahí van las varetas como tejemos siempre, 2, 3 cadenas y 2. Ahí. ¿Ven? Ahora vamos a repetir este movimiento en cada uno de los laterales. Entonces, esta era tomada por detrás, esta también y vareta, tomada por detrás. Una cadena al aire y ahora vamos a tomar un punto bajo pero tomado por delante. ¿Ven? Ahí. Queda en relieve hacia adelante. Cadenita y volvemos a tomar estas varetas por detrás y tejemos en forma de varetita el punto. Así. Así hasta dar toda la vuelta. Aquí yo ya cerré la esquinita porque esto se repite siempre. Entonces, acá levanto la primera vareta, tejemos la segunda. Ahí estamos todavía en la esquinita. Ahora vamos a tejer todas estas varetas que son 4 en relieve tomadas desde atrás. Ahí va la primera. La segunda, miren cómo va asomando mucho más el relieve ahora, qué bonito. Y la cuarta. Vamos a tejer una quinta y la vamos a tomar en el arquito este de una cadena que hicimos en la hilera anterior. Y esta va común, así, una varetita. Una cadena al aire y detrás del punto bajo volvemos a tejer en relieve tomando así el punto bajo, otro punto bajo. Ahí. Repetimos este movimiento. Una cadena. Acá en este huequito viene una vareta común, como la que tejemos siempre, y el resto va todo en relieve. Recuerdan que eran 4. Es un cuadradito súper delicado, por eso mencionaba un suéter, al menos es lo que yo me imaginé. Hacer un suéter con estos cuadraditos súper, súper delicado. Cuando llegamos en las esquinas, ya saben, tenemos que tejer 2 varetas, 3 cadenas y 2 varetas. Forma como una especie de hojitas, 4 hojitas, haciendo este tipo de relieves y queda muy bonito. Ahora repetimos, estas 4 eran tomadas por detrás. Les muestro solo esta parte y ustedes ya después tienen que ir repitiendo el mismo movimiento. Y ahora, cuando llegamos al punto bajo que está en relieve y a este pequeño arco de una cadena, tejemos así, una vareta, una cadena, el punto bajo que lo voy a abrazar ahí, una cadena y la vareta que va a quedar acá como escondidita, bien pegado, ahí. Y retomamos todos los puntos en relieve. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta terminar toda esta vuelta. Y ya vamos a cambiar de color. Si ustedes lo desean, ya les mencioné, pueden seguir tejiendo todo con el mismo color. Pero realmente queda muy bonito este marco que se forma con un segundo color. Ahí, acá me detengo y les muestro. Ven que forma una especie de hojita.
y queda realmente bellísimo. Me queda dar toda la vuelta y ya les cuento cómo combinamos el segundo color. Bien, acá vengo con mi color ratón o bisón, como le dicen en la tienda. Tiene más color ratón, pero es divino, me encanta este color. Bien, acá cerré el arquito, nudito, esto ya saben, hay que esconderlo por detrás. Y nos quedan esta especie de hojitas tan lindas. Vamos a empezar por una de las esquinas y miren, vamos a tejer una vareta. Entonces simplemente levanto 3 cadenitas. En esta esquinita va a ir solo una vareta. Y luego tomamos todos estos puntos hasta llegar al centro, que en el centro varía un poquito. Pero estos que están aquí, todos en relieve, tomando la vareta por detrás. Tejemos varetas en relieve, tomando por detrás. Y miren, cambiando el color, cómo resalta el relieve. Una más. Y acá me detengo. Miren qué bonito este detalle. Esta es la colita. Acá me detuve porque miren cómo lo vamos a tomar. Vamos a tomar en relieve igual, de la misma manera, pero vamos a cerrar 2 puntos juntos. Vamos a tomar esta vareta que habíamos tejido, que nos quedaba ahí, solita, sin relieve, porque la agregamos aquí. El punto bajo lo vamos a saltar y vamos a tomar esta otra vareta. Y las dos las cerramos juntas. Miren, tomo la lazada, vengo a abrazar esa varetita, tejo hasta ahí mi vareta, vuelvo a tomar la lazada, abrazo la vareta de este lado. Tejo hasta ahí y una vez que están las dos en la aguja, cierro todo junto. O sea que estas dos hacen una especie de disminución, hacen como un pellizquito. Y retomo las varetas en relieve hasta llegar a la esquina. Miren. Todas en relieve. Y van contorneando esta especie de hojitas que se forman. Al menos a mí me parece que son como hojitas. Cuando llego a la esquina voy a tejer solo una vareta, 3 cadenitas y una vareta. Así tiene que quedar la esquinita. Comienza de nuevo este lateral con todas las varetas en relieve. Miren qué bonito efecto. A mí me parece súper delicada. Ahí. Y recuerden, las dos varetas centrales las vamos a cerrar juntas. Acá, esta que está aquí, me detengo, la dejo en la aguja y busco la otra. Ven que el punto bajo central lo saltamos. Ahí y ahora cierro, todo juntito y continúo. Bueno, así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya nos queda solamente una hilera más para terminar esta belleza de cuadradito. Bueno, acá llegando al último arco, vamos a cerrar con una vareta también. Busco la primera varetita. Y dentro del arco voy a tejer un punto bajo, 3 cadenitas y aquí mismo un punto bajo. En cada uno de los arquitos vamos a tejer de esta manera. Ahora vuelvo a tejer un arco de 3 cadenas y voy a saltar 3 puntitos. 1, 2, 3. Sujeto acá. Punto bajo. Otra vez. 1, 2, 3. Y ahora voy a saltar 2 puntitos. Estos 2. Y tejo ahí. ¿Ven? Antes de llegar a la unión de estas dos varetas, aquí es donde voy a hacer el punto bajo. Y otra vez 3 cadenas. Ahora voy a sujetar del otro lado de este cierre que hicimos en la hilera anterior. Bien. Ahora 1, 2, 3
y repito este, que soltamos 2, ven ahí, entonces acá vamos a soltar 2, sujeto. Y otra vez 1, 2, 3 y vamos a soltar directamente dentro de la esquinita. Y en la esquina se repite 1, 2, 3, el arco dentro de la esquina. Así como hicimos este lateral, vamos a completar el resto. Siempre vamos a tener arcos de 3, solo que van a ir mirando dónde los van a pinchar. En el primero van a saltar 3 puntitos. En el segundo saltan 2 y en el del medio van a saltar simplemente estas 2 varetitas que cerramos juntas. Estos arcos van a ser los puntos de unión. Si ustedes quisieran unir un cuadradito con otro, ya hemos unido cuadraditos con arcos de cadena. Ya saben que tienen que tejer un punto bajo, un punto de unión y volvemos al arco con un punto bajo. Van a ir uniendo los arquitos y esos van a ser los puntos de unión. Si nunca unieron así puntitos con arcos, pueden entrar al canal a repasar, a mirar las bellezas que tenemos y en la sección de técnicas también tenemos diferentes trabajitos para que ustedes puedan ver y si no directamente en el canal en sí mismo, en todo el canal van a encontrar estas bellezas que pueden hacer y repetir tejiendo y disfrutando lo que tanto nos gusta, que es este arte divino. Y ahí van a encontrarse con trabajitos que están unidos con cadena. No quieren hacer esta terminación, pueden hacer una terminación de varetas y después los pueden coser. O pueden hacer una terminación con puntos bajos y también los pueden coser si no quieren unirlos tejiendo. Pero bueno, esta es la idea básicamente. Me voy a quedar a terminar este cuadradito divino y así lo ven ustedes terminados como cuando se presenta cada uno de estos videos con esas fotos hermosas que podemos lucir muy bien nuestros trabajos. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que se animen, prueben, hagan estas pequeñas muestras que valen la pena. Yo les mencioné un suéter. Ustedes vuelen con su imaginación en qué proyecto pondrían esta belleza tan delicada. Les dejo un beso enorme. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.